Hola, ¿qué tal mis queridos niños y niñas de Dios? Esperando que se encuentren súper bien en la unión de su papi, de su mami, también en la compañía de sus seres queridos y demás familiares. Aprovecho también esta oportunidad para agradecer la visita de aquellos internautas que cada vez y cuando se dan cita al momento que se activa la campanilla indicando que he subido un nuevo material audiovisual, esperando que estos materiales audiovisuales sean de mucha ayuda para estudiantes de escuela, colegio, universidad y también para aquellas personas que desean seguir alimentando su cultura general. Y bien, tenemos este tema que equivale al refuerzo de lo que fue el tema anterior de funciones. ¿Ok? Recordemos que este tema es para 10º año de educación general básica. Entonces, empezamos con el siguiente caso. Tomemos en cuenta que para hablar de una función, obviamente, tiene que haber una relación. Y para establecer una relación, tenemos que tomar el criterio de que debe de existir una correspondencia entre los elementos de ambos conjuntos. Y esos conjuntos pueden ser A y B. Pero habíamos indicado que como vamos a graficar pues dichas funciones más adelante, de una vez vamos a utilizar las letras X y Y. Entonces, para hablar de una función, tiene que haber una relación. Y para que exista una relación, tiene que haber una correspondencia entre los elementos de los dos conjuntos X y Y. Entonces, obviamente tenemos que establecer matemáticamente la aplicación de lo siguiente. Voy a explicar este primer ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí dos conjuntos. El primer conjunto me va a indicar dos aspectos que son números pares y el siguiente números impares. A ese primer conjunto voy a darle el nombre del conjunto X. ¿Ok? El conjunto X, ahí está. Y el siguiente conjunto, ¿verdad? Voy a darle el nombre del conjunto Y. ¿Ok? Ahí está el conjunto Y. Y los elementos del conjunto Y va a estar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recordemos también que en la clase anterior habíamos indicado que a los elementos del conjunto X vamos a darle un nombre. Y ese nombre es de variable independiente. Entonces voy a poner aquí variable independiente. Variable independiente. Y al conjunto Y le asignamos el nombre de variable dependiente. ¿Ok? Variable independiente y variable dependiente. Ok. Tenemos el caso. ¿Cómo vamos a establecer aquí una función? Función de X. Entonces recordemos que la función de X aplicamos esta letra F, ¿verdad? Igual. ¿Cuál sería esa función? Recordemos una vez más. Para hablar de una función, obviamente tiene que haber una relación. Para que exista una relación, tiene que haber una correspondencia entre los elementos del conjunto X y los elementos del conjunto Y. ¿Pueden haber más de una correspondencia? Claro que sí, y lo vamos a demostrar en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, números pares. Los números pares obviamente son 2, 4, 6, 8, 10 y sucesivamente, ¿no? Entonces veamos, ¿qué números pares encontramos aquí? El 2, ¿ok?
mandamos una flechita al número 2, el 4, otra flechita al número 4, el 6, una flechita al número 6. Allí hay una relación, porque hay una correspondencia. Están indicando los números pares, 2, 4 y 6. Los números impares, sabemos que son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, sucesivamente. Números impares, tenemos el 1. Miren cómo ustedes se va haciendo esa relación. El otro número impar es el número 3. Ahí está, número impar. Otro número impar, el número 5. ¿Ok? Y el otro número impar, el número 7. ¿Ok? Miren ustedes. Entonces nosotros allí habremos expresado lo que es la relación que hay entre los elementos de X y los elementos de Y. ¿Cómo estaría estipulado, cómo estaría conformada esta función? ¿Verdad? Entonces, esta función podríamos indicarla de la siguiente manera. Orden de los números pares e impares. En esta función, obviamente, el orden de los números pares e impares. Pares, 2, 4, 6. Impares, 1, 3, 5, 7. Ya he establecido mi función a través de una relación que a su vez equivale a una correspondencia de los elementos de X y los elementos de Y. Veamos el siguiente caso. En este siguiente ejemplo, yo asimismo voy a tomar en cuenta, ¿verdad?, dos conjuntos. El conjunto X, el conjunto Y. En el conjunto X, tomen en cuenta que voy a tener unas figuras geométricas. ¿Ok? Figuras geométricas. En el conjunto Y, yo voy a tener dígitos. Voy a tener 1, 3, 4 y 5. ¿Ok? Recordemos que X se lo va a conocer como variable independiente y Y como variable dependiente. Se lo determina como variable independiente porque no depende de más variables, sino que estipula su propio valor. ¿Ok? Que por medio de la relación que se vaya a tomar con los elementos de Y, obviamente esta variable de aquí, la variable dependiente, va a depender, claro está, de lo que indica los elementos de X. Tenemos aquí una cantidad, tenemos figuras geométricas. ¿Qué vamos a hacer? Solamente analicemos. Tengo aquí un triángulo, tengo aquí lo que sería un rectángulo, por acá más o menos un cuadrado y por aquí un pentágono. ¿Ok? Si yo observo el triángulo, usted ya lo sabe que tiene 3 lados, ¿verdad? Triángulo, 3 lados. Este rectángulo tiene 4 lados. Este cuadrado tiene 4 lados. Y este pentágono obviamente tiene 5 lados. ¿Ok? En los elementos de acá, yo voy a tener 1, 3, 4 y 5. Si yo analizo, me doy cuenta que los elementos de Y obviamente están indicando los lados de las figuras que se encuentran en el conjunto X. Entonces, aquí vamos a establecer una relación. Esa relación prácticamente nos va a equivaler a expresar una función. Entonces, ¿cómo vamos a expresar primero esa función? Esta función, recuerden que nosotros utilizamos esta letra F, función. ¿Función de quién? Función de X. ¿Ok? Función de X. ¿A qué va a ser igual?
De acuerdo a lo que yo estoy observando, esto va a ser una función de la cantidad de lados de estas figuras geométricas. Entonces yo voy a escribir aquí cantidad de lados de las figuras geométricas. ¿Ok? Cantidad de lados de las figuras geométricas. Entonces, tomando en cuenta esta función, voy a establecer la relación. Vamos a ver. El triángulo está compuesto de 3 lados. Entonces, verifico. 1, 3. Aquí está el número 3. Entonces, voy a lanzar una flechita. ¿Ok? Ahí está. Número 3. Luego, tengo el rectángulo. Está compuesto de 4 lados. Allá, perfecto. Entonces, aquí está el número 4. Aquí está el rectángulo. Le envío una flechita. Pero también tengo el cuadrado, que está compuesto de 4 lados. No hay problema. Voy a establecer mi relación también con el número 4. Le mando también otra flechita. También tengo el pentágono que tiene número 5. Tiene 5 lados. Entonces le mandaré una flechita al número 5. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que aquí prácticamente la función es la cantidad de lados de estas figuras geométricas. Y en base a esa función hemos establecido una relación. Y a su vez, hablar de relación es cuando existe la correspondencia entre los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y. ¿Ok? Miren ustedes esta parte de aquí. Miren que esta parte es sumamente que ustedes analicen, que ustedes prácticamente se den cuenta que matemáticamente nosotros aplicamos estos criterios de una manera manuscrita por el momento. Ya vendrá aquello en el cual nosotros ya vamos a establecer una función a nivel matemático y luego, claro está, vamos con su correspondiente graficación. ¿Ok? Bueno, mis queridos niños y niñas de Dios, esto ha sido solamente un refuerzo, ¿verdad? Un refuerzo de lo que fue el tema anterior de funciones. Entonces, en este tema de función, de la parte de funciones, tenemos estos dos casos, les he explicado, espero que ya ahora sí haya quedado bien claro lo que es una función. Para hablar de funciones tiene que haber una relación, para hablar de una relación tiene que haber correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, X o Y o A o B. Y claro está, esa correspondencia no solamente puede ser entre elemento y elemento, como en el caso de acá, aquí hay dos correspondencias para un mismo elemento. No hay problema. Matemáticas se puede dar ese caso, pues, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, no pasa nada. Nos estaríamos viendo en una próxima entrega. Y por favor, niños y niñas de Dios, todos estos criterios, ¿verdad? Todos estos criterios tienen que copiarlos en su cuaderno. Tienen que tenerlos en su cuaderno. ¿Ya? Tienen que tenerlo en su cuaderno. Y sobre todo también, ustedes deben de hacerle caso a su papi y a su mami. Recuerden que estamos pasando por momentos, circunstancias de inseguridad. Y lo principal es que ustedes se encuentren haciéndole caso a papito, a mamita, estar en su casa tranquilito, haciendo las tareas, no te estés exponiendo. Y bueno, si Dios lo permite, nos estaremos viendo en una próxima entrega. ¿Sí? Por favor, estar atentos a estos materiales audiovisuales. Y sobre todo estoy tomando en cuenta la participación digital, ¿verdad? Al momento que se activa cada jornada en mi cátedra, que es matemáticas. No los canso más.
Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Para mí ha sido un gusto y un placer haberme dirigido a ustedes. Pasen bien. Bendiciones.